Bueno, el gobierno acaba de anunciar una nueva oficina para refutar las mentiras, que va a quedar bajo la órbita de Santiago Caputo y de Manuel Adorni. La verdad que la idea no tiene mucha novedad, es una idea que viene extraída de la experiencia del gobierno de Donald Trump, que tiene algo muy parecido, y que disputa, en todo caso, el sentido de la verdad misma en relación a determinados sucesos o episodios. Teniendo el antecedente del funcionamiento del gobierno de Milei hasta ahora, uno podría decir que esta oficina no se va a encargar de desmentir mentiras, sino a tratar de defenderlas, que este es un gobierno pródigo en su capacidad para argumentar en base a falsedades. Recordemos nada más y nada menos el 16.000% de inflación, ¿no? La inflación viaja en una velocidad, bueno, las cosas que este gobierno dice. Por el otro lado, recordemos que también acaba de autoeyectarse el titular de el INDEC, precisamente en disgusto porque no quería seguir avalando una ponderación de precios donde aparecen, entre otras cosas, precios del fax, ¿no? Cosas que hoy ya no tienen ningún sentido en la canasta de precios, pero que siguen figurando en la vieja ponderación. Se iba a ir a una nueva, el gobierno intentó que esto no sucediera, finalmente se autoeyecta o sale de la pantalla Marco Labaña. Y eso tiene que ver con la verdad y con la mentira también, ¿no? Hay una verdad aparente y beneficiosa para el gobierno y que no quiere ser reemplazada por la otra, en verdad, que vendría acompañada de nuevos números donde quizá el gobierno no queda tan cómodo. Y esto es interesante porque ellos lo hacen sí con un nivel de convicción, que también es, es la convicción de que dice cualquier cosa, ¿no? Estamos en presencia, ustedes saben, de un gobierno que es un instrumento de carácter colonial y que mucho de lo que afirma o deja de hacer tiene que ver, por supuesto, con las necesidades y las urgencias del Departamento de Estado. Por lo tanto, lo que vamos a estar viendo es una oficina que en los hechos prácticos va a tratar de instalar una verdad que acompañe este estado de subordinación con el Departamento de Estado y particularmente con la Embajada en la Argentina, en cualquiera de los tópicos, en cualquiera de los tópicos. Uno puede presuponer que en esta instancia o desde esa instancia van a ser represaliados todos aquellos periodistas que contradigan la verdad oficial y esto por supuesto nos pone en alerta. Esto quiere decir que las corporaciones mediáticas y sobre todo las oligopólicas o las monopólicas como Clarín no tengan muchas veces el negocio de esa verdad amañada o aparente y no condicionen a un gobierno como el de Milei, surgido de las urnas, nos guste más o nos guste menos. Probablemente, y creo que sí, Clarín dice mentiras, y creo que sí que el oligopolio de la comunicación y la concentración afecta al derecho humano a la comunicación, afecta al derecho democrático a una comunicación que sea la que una sociedad democrática necesita para desempeñarse y para crecer y para desarrollarse, pero eso no quita, por supuesto, que estemos en un juego donde van a estar por un lado el gobierno y esos grupos monopólicos disputándose el sentido de la verdad, y habrá que ver si se utilizan este medio para dar esa pelea o esa disputa y que algo quede limpio para la ciudadanía. Muy probablemente los más afectados por esta oficina que pretenden inaugurar sean aquellos y aquellas que desde los márgenes venimos construyendo una comunicación democrática en situaciones realmente muy adversas, muy complicadas, que venimos hablando de que en la Argentina hay una subordinación colonial, que venimos hablando del estado del ajuste y quién lo ordena, como es el Fondo Monetario Internacional, que venimos hablando de que hay proscripción política, que venimos dando espacio a las luchas populares. Bueno, probablemente esta oficina no venga a sostener estas verdades, sino a imponer otras. Otras que van a tener, insisto, o van a tener que atravesar una selección de las distintas áreas del gobierno donde se manipula, se falsifica y muchas veces eh, se vende una realidad que no es tal. Me da la impresión de que sí el gobierno entiende que la lucha por el relato es una lucha fundamental del poder. Muchos de los que en su momento criticaban a 678, que era obviamente mucho más eh, profesional que esto que va a ocurrir aquí o que van a lanzar, digo, 678 era un esquema donde estaban periodistas que tenían una vasta trayectoria, que habían
atravesado, transitado diversas redacciones, diversas instancias en medios de comunicación, y que abordaban la agenda del día, instalaban una agenda distinta a la del grupo Clarín o de la comunicación concentrada. Fue un esfuerzo democrático. Estaba en la televisión pública y tenía protocolos profesionales, que eran los de los periodistas. Periodistas que estaban emancipados de lo que habitualmente es la exigencia patronal o la exigencia que tienen los accionistas de los medios mercantiles, ¿no? Que son la gran mayoría de los medios. Entonces, ahí se produjo, creo, un hecho inédito y a su vez muy saludable y muy valioso para la democracia argentina, que fue que periodistas con una determinada perspectiva, que habitualmente no era la central en los medios concentrados y monopólicos de la Argentina, pudieran armar una agenda propia. Pudieran armar una agenda propia. Y lo podían hacer nada más y nada menos que en medios de comunicación que dependían del Estado. Productoras privadas, pero que obviamente la pantalla, la señal, era la de Canal 7. A mí me parece eso muy loable y no tiene nada que ver con esto. Pero sí recuerdo aquellas almas de cristal que levantaban la mano para criticar a 678. También recuerdo las almas de cristal que cuando la Defensoría del Público intentó crear una plataforma, ni siquiera para sancionar, sino para discutir qué cosa eran los mensajes de odio cuando se empezaban a dar en la Argentina, esas almas de cristal que levantaron la mano y levantaron la voz para criticar tanto a Cristina Kirchner, al kirchnerismo, al peronismo, bueno, como ahora están o permanecen calladas en función del anuncio de la oficina que hizo Manuel Adorni y que se va a poner en marcha. Esta insistente doble vara, que yo creo que reduce la calidad de la conversación democrática, creo que reduce el espacio también de la diversidad y la pluralidad que tiene que tener esa conversación. Como ustedes saben, no ha recibido las mismas críticas, ni ha tenido o tiene que soportar por estas horas la desacreditación de quienes lo van a tratar de imponer. Me parece que en eso yo creo que a esta altura tendríamos que hacer colectivamente una recapacitación, ¿no? Sobre por qué con unos sí y con otros no, por qué con algunos con tanto odio y a otros con tanto miedo. Ese sería un poco el debate alrededor de lo que ocurre. ¿Por qué aquellas almas nobles, ya ni siquiera estoy mencionándolas, que en su momento ponían el grito en el cielo, hoy susurran, en el mejor de los casos, o directamente quedan calladas frente al anuncio de lo que va a ser nada más y nada menos que un instrumento oficial, desde el cual se va a estructurar una verdad que va a tener la categoría de verdad verdadera, frente a otras verdades que no son tales, a las que se va a catalogar desde el gobierno como mentiras. Así que imagínense la situación en la que estamos a partir de este anuncio. Ya las redes hacen mucho ruido en la comunicación. Las redes, ustedes saben, a partir de los algoritmos que sesgan la información, generan burbujas y sobre todas las cosas lo que promueven es la antipatía, el odio y el hateo, como se dice, entre posturas que pueden ser antagónicas pero no enemigas, y cuando son irreconciliables pasan a ser, además de irreconciliables, directamente autoexcluyentes, lo cual para una comunicación democrática es una tragedia. No tener hoy la posibilidad o la chance de escuchar muchas voces que en un marco adecuado, de cierto respeto, o al menos yo diría de cierta tolerancia hacia lo diverso, bueno, creo que empobrece, ¿no? la charla pública, la charla democrática. Tengo para mí que identifica muy claramente Javier Gerardo Milei las cuestiones del poder. Y insisto, el manejo de la narrativa es una de las circunstancias necesarias del manejo del poder. El manejo de las narrativas es el manejo del poder, el manejo de lo que va a ser contado o dejado de contar, el manejo de lo que va a ser relatado o dejado de relatar, es una de las expresiones del poder. Javier Gerardo Milei tiene muy claras las cuestiones del poder. Tiene mucha voluntad de poder, lo acompaña gente de mucho poder y ataca allí donde hay otro poder que le disputa y trata obviamente de colonizar esas posiciones. Recuerdo, por ejemplo, cuando durante la época de Alberto Fernández había una vocera que trataba de instalarse en la agenda pública a partir de lo que eran las versiones oficiales, matizando allí y haciéndolo, si se quiere, sin
sin la seguramente el grado de violencia que va a tener esta oficina. Y digo seguramente porque tengo los antecedentes a la vista. Tengo los antecedentes a la vista. Son funcionarios, estos funcionarios están trabajando ya hace tiempo para desacreditar ante la opinión pública las posiciones o posturas del periodismo en general, son capaces de defender represiones salvajes contra los más vulnerables de la sociedad, presentándolas como un retorno al orden, son capaces de defender casos de coimas escandalosas como las del 3% de la hermana, bueno, y que al día de hoy no pase nada con eso, o por lo menos lo que pasa no sea con la velocidad que han tenido otras causas, o eh, esa velocidad no esté sostenida como sí se sostuvo en otras causas que afectan particularmente a funcionarios o exfuncionarios del kirchnerismo, sostenidas en falacias. Digo, me parece que avanzamos hacia un lugar más oscuro de la democracia con esto que va a ocurrir, pero por un lado detecto esa voluntad de poder y por el otro lado también que esa voluntad de poder se construye contra las garantías constitucionales, se construye contra las instituciones democráticas, se construye contra la oposición que realmente se opone al modelo, y se construye también validando una especie de gobierno financiero que somete a su vez al argentino a una resignación de soberanía. Por supuesto, van a estar allí aquellos al frente de esta nueva oficina que van a lanzar, aquellos que creen que se juega mucho en esta circunstancia, ¿no? Recordemos que hoy Javier Gerardo Milei y sus adeptos son gobierno, pero en algún momento lo van a dejar de ser. Y probablemente la historia les cobre esta desfachatez con la que se han manejado y han herido a buena parte del pueblo argentino, aplicando un ajuste de estas características que nosotros tenemos la libertad de decir que es un ajuste y ellos dirán, por el otro lado, que es una batalla contra el déficit fiscal. El ajuste severo, intransigente, despiadado que se ha aplicado en estos años tiene y ha tenido blancos muy concretos. Estos blancos tienen que ver con el sistema de previsión social, tienen que ver con el sistema de educación, tienen que ver con el sistema científico-tecnológico, tienen que ver con la energía atómica, tienen que ver también con desapoderar las instituciones democráticas para que ejerzan un control democrático sobre las acciones del gobierno, de un gobierno que ustedes saben ha gobernado la mayoría de las veces por decretos de necesidad y urgencia, que serán defendidos en esta palestra de esta oficina flamante que piensan inaugurar, como si fueran hechos en una batalla cultural de procedencia casi mesiánica. Quiero decir, van a ser presentados no como una afectación a la democracia, sino por el contrario, el ejercicio pleno del poder que ha sido votado en las urnas. Algo de todo esto es cierto, pero también es cierto que las vulneraciones conspiran contra el sistema democrático para finalmente fragilizarlo y romperlo. Esa es la situación en la que estamos. Y vuelvo a insistir en aquellas almas nobles que en el pasado levantaban la voz contra 678, levantaban la voz contra el diario Tiempo Argentino, levantaban la voz contra el Cuca Kirchnerismo, levantaban la voz diciendo que eso era lo peor que le pasaba en las vidas. Bueno, ha llegado un momento en las vidas en que van a poder matizar las cosas que dijeron. Es el momento de tener coraje, es el momento de levantarse contra estas cosas. Así como lo hicieron antes, es el momento de que lo hagan ahora. Así como criticaron al INDEC de Moreno, tienen que criticar este INDEC de Caputo y de Milei. Así como antes criticaban la defensa de la democracia en base a una agenda democrática de temas, tienen que salir a criticar ahora lo que va a ser seguramente el Ministerio de la Verdad que George Orwell en 1984 nos anticipaba. Y si no lo hacen ahora, van a demostrar que lo único que eran en el pasado no eran custodios de la República, ni de las libertades, ni de los derechos civiles, ni nada de eso. Lo único que tenían era un profundo odio al peronismo gobernante, a las capacidades del peronismo para democratizar la riqueza, democratizar los derechos, que siempre tuvo y que tuvo mucho más durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Les molestaba esa democratización, porque como vemos ahora, se quedan callados. Ahora que un gobierno de ultraderecha
con tintes fascistas, promueve una especie de ministerio sobre lo que se puede decir o lo que no se puede decir si uno no quiere ser represaliado, castigado, estigmatizado desde una tribuna que financiamos todos para que haya libertad y sin embargo va a ser usada para todo lo contrario.